Hola, hola tejedoras, bienvenidas a un nuevo tutorial aquí en Crochet y Tejidos. Para el día de hoy vamos a estar realizando un hermoso gorro y quiero enseñarte el paso a paso. Antes de iniciar, quiero invitar a las chicas que nos acompañan por primera vez a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis tutoriales. Voy a estar utilizando este material que es lana, más o menos tiene 2 milímetros de grosor. Para él voy a estar utilizando un gancho 3.0, también puedes utilizar un 2.5, ya es a tu gusto. Listo, mi tijera que no puede faltar, y al transcurrir del video te voy a ir dando las medidas que vas a utilizar dependiendo la edad. Yo voy a trabajar una talla muy pequeña, la voy a trabajar para bebé, pero la puedes aplicar en cualquier edad, en cualquier talla. Listo, entonces más adelante te voy a mostrar una tablita que tengo por allí con las medidas dependiendo las edades. Vamos a iniciar, chicas. Bueno, voy a estar utilizando, tengo a la mano unos 150 a 200 gramos de material. Lo primero que vamos a hacer es medir la circunferencia de la cabeza y lo que nos dé pues es lo que vamos a hacer en cadenas. En este caso yo voy a estar trabajando con 40 centímetros, ya que es una talla para bebé. Listo, pues ya que estoy en embarazo aprovecho enseguida y se lo dejo a mi bebé. Listo, entonces voy a acercar un poco más mi cámara para que me pueda seguir el paso a paso y vamos a levantar cadenas. Si vas a utilizar el mismo grosor y el mismo gancho, yo voy a montar un total de 40 cadenas. Listo, entonces una vez montadas las 40 cadenas, les muestro qué vamos a hacer a continuación. Listo, entonces vamos a continuar montando la cantidad de cadenas que necesitemos. Una vez terminemos la cantidad de cadenas, vamos a cerrar en la primera cadenita donde iniciamos con un punto deslizado, y ahí mismo voy a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas que me cuentan como punto alto. Voy al siguiente punto y un punto alto, y me voy a regresar por toda la cadena realizando un punto alto en cada cadenita hasta finalizar toda la vuelta. Solo puntos altos es lo que vamos a trabajar en esta primera vuelta. En el siguiente punto alto, en el que sigue punto alto, y así continuamos hasta terminar toda nuestra hilera. Terminamos donde iniciamos, chicas, y levantamos 3 cadenas. Entonces miren, así. Ahora voy a trabajar lazada y voy a tomar el siguiente punto en relieve por detrás y levanto mi punto alto, lazada, y ahora voy por la parte de adelante para que el punto me quede en la parte de atrás. Entonces sería lazada, tomo por detrás, lazada y voy a lo contrario. ¿Ven? En este paso la aguja por la parte de adelante sería así, y en el siguiente voy a llevar la aguja por la parte de atrás, y así voy a ir trabajando toda la vuelta, uno por delante, el otro por detrás. Esto para hacer el resorte de nuestro gorro hasta terminar la vuelta. Uno por delante y el otro por detrás. Y es así como nos va a ir quedando. Cerramos nuestra vuelta donde iniciamos en las 3 cadenitas. ¿Listo? Allí mismo levanto 3 cadenas y voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior. Donde está el punto en relieve por delante, lo tomo en delante. El que está por detrás, lo tomo por detrás.
y lo que voy a continuar en esta vuelta es la misma secuencia y ya esta sería nuestra última vuelta del resorte. Entonces vamos a terminar esta vuelta y luego continuamos dándole altura a nuestro gorro de esta manera, siguiendo la misma secuencia. Así. Bueno, chicas, esta es la tabla que tengo por aquí. Recuerden que estas medidas exactas no son, pues lo más conveniente es medir la circunferencia, pero esta te va a servir para guiarte. Entonces, aquí está. Puedes copiarla, puedes tomar un pantallazo para que te puedas guiar por ella. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que sería la altura de nuestro gorro. Bueno, entonces para la altura de nuestro gorro vamos a hacer lo siguiente. Ya que he terminado la vuelta, voy a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ese 15 punto lo voy a marcar ahí. ¿Listo? Y voy a continuar tejiendo hasta dar la vuelta y llegar nuevamente aquí. Entonces voy aquí, levanto 3 cadenas y en el punto que sigue voy a hacer un punto alto normal. Y ahora voy a trabajar con puntos altos normales, sin relieve, solo un punto alto en cada punto anterior. Así. Hasta llegar a el marcador. Y te explico qué vamos a hacer entonces una vez lleguemos allí. Una vez terminada la vuelta voy a trabajar el punto 15 donde tengo el marcador, lo voy a retirar y ahí voy a trabajar mi último punto alto de la vuelta. Es decir que libres me van a quedar 14 puntos y entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas y voy a cerrar en la tercera cadenita de inicio, así. Y esto lo voy a repetir, chicas, por 5 vueltas. Una vez lleguemos a la quinta vuelta, antes de hacer las cadenas, les explico qué vamos a hacer aquí. ¿Listo? Entonces voy a trabajar 5 vueltas y les muestro cómo vamos a continuar exactamente lo mismo. Inicio acá 3 cadenas y doy la vuelta con puntos altos, solo puntos altos. ¿Ven? Un punto alto sobre cada punto alto anterior hasta llegar aquí al punto 15 y vuelvo a repetir 14 cadenas y las unimos aquí por 5 vueltas, ¿vale? 5 vueltas sin terminar la quinta. Es decir, voy a cerrar 4 y la quinta la voy a dejar hasta aquí donde te voy a explicar qué vamos a hacer luego. Bueno, ya aquí tengo 4 vueltas. Miren, 1, 2, 3 y 4. Y esta que tengo aquí sin terminar sería la quinta. ¿Por qué sin terminar? Porque en la quinta voy a cerrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy aquí. Recuerden que aquí tengo 14 cadenas, voy a tejer la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a irme aquí, ¿ven? Tomando los 4 y voy a hacer un punto bajo. Y repito nuevamente un punto bajo. De aquí levanto nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y ahora sí voy a cerrar en la tercera cadenita de las 3 que hice al inicio y vamos a cerrar con punto deslizado y es así como me va a quedar. Tratemos de ubicar que nos quede centradito y nos va a quedar como estilo de un lacito. ¿Ven? Bueno, yo como voy a trabajar en 2 colores, ahora lo que voy a hacer es cortar mi hebra e intercalar mi tono blanco. Voy a trabajar por 4 hileras
y en la quinta voy a cerrar como hice aquí. Y así voy a ir intercalando hasta tener el largo o el alto que necesito. En mi caso voy a trabajar entre 15, 16 centímetros más o menos, sin disminuciones. ¿Listo? Porque no va a terminar ahí, sino que en la parte de arriba vamos a hacer algo más que les voy a explicar luego de tener la altura total, que serían, en mi caso, como les digo, de 15 a 16 centímetros. Entonces, voy a continuar ahora con el blanco. Vamos midiendo, vamos haciendo para que nos quede a la altura perfecta. ¿Listo? Entonces, ahora que tenga la altura, como les dije, les muestro y les explico cómo continuamos. Bueno, chicas, hasta aquí ya le he dado una altura suficiente a mi gorro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de cerrar nuestras 5 vueltas, como lo hicimos aquí, miren, vamos a dar una vuelta más. ¿Listo? En blanco. O en el tono que venimos trabajando. Pero aquí ya no voy a cerrar con 14 cadenas, sino que voy a disminuir 4 y voy a cerrar con 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a cerrar aquí en la tercera cadenita con punto deslizado. Y ya he disminuido 4 cadenas. Ahora voy a volver a dar otra vuelta en el mismo tono, pero esta vez voy a disminuir un total de 5 a 6 puntos más o menos. Ya ustedes van a buscar a ver cómo distribuyen la disminución. Yo la voy a disminuir cada 10 puntos. Voy a subir 3 cadenas y voy a irme aquí al siguiente punto y hago un punto alto, y en el siguiente voy a hacer la disminución. Paso por 2, no cierro, voy al siguiente, paso por 2 y cierro todo, y ya ahí tengo una disminución. Ahora voy a hacer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez mis 10 puntos, voy a volver a hacer otra disminución. Paso por 2 pero no cierro, paso por 2 y cierro las 3 juntas. Y ahí tengo mi siguiente disminución. Y así voy a ir trabajando cada 10 puntos una disminución hasta llegar nuevamente acá. Bueno, aquí ya he hecho las disminuciones y he llegado a las cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es un punto alto sobre cada cadena anterior. ¿Listo? Y aquí no vamos a hacer más motivos, sino que ya vamos a empezar a disminuir para armar la parte de arriba del lazo. ¿Listo? Entonces así hasta completar las 10 cadenas que hicimos aquí. Bueno, una vez terminada ya la vuelta blanca, voy a cortar y voy a colocar nuevamente mi hebra azul y vamos a seguir con disminuciones. En esta vuelta no las voy a poner cada 10, sino cada 5 puntos voy a hacer una disminución. Ya tengo 4 y este sería mi quinto punto. Y hacemos la disminución. Entro, saco, paso por 2, entro, saco, paso por 2 y cierro las 3. Y ahí tengo la disminución. Y continúo con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente otra disminución. Paso por 2 sin cerrar, paso por 2 y cierro las 3. Así, listo. Entonces sí, vamos a continuar hasta cerrar nuevamente aquí donde iniciamos.
Bueno, terminé la vuelta de las de las disminuciones cada 5 puntos y hasta aquí, chicas, tengo una altura promedia de 16 centímetros. Ahora, lo que voy a subir de aquí en adelante va a ser el extra para armar nuestro lazo, ¿vale? Eso vienen siendo aproximadamente, les digo, unos de 8 a 10 centímetros lo que voy a levantar, más o menos. ¿Listo? A medida que vaya tejiendo les voy a ir dando la medida exacta de lo que he levantado. Pero antes vamos a hacer una vuelta más de disminuciones y las vamos a volver a hacer de cada 5 puntos. 3 cadenas sería un punto alto, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a hacer una disminución. Paso por 2, lazada, entro, saco, paso por las 3 y tengo nuevamente la disminución. ¿Vale? Entonces voy a volver a dar otra vuelta de disminuciones cada 5 puntos. Bueno, una vez aquí, chicas, ya no voy a disminuir más. Ahora voy a empezar a tejer circular sin disminuciones por unos, como les comenté, aproximadamente por 10 centímetros, de 8 a 10, incluyendo ya estas dos líneas o estas dos vueltas que hice de disminuciones. Listo, sean 10 o sean 8, pues ahí les voy indicando ahorita que termine mis vueltas a ver cuántas hice en total, ¿vale? Entonces voy a continuar y ya regreso con ustedes. Bueno, mis amores, es así como nos va a quedar. Listo, ya hasta donde hicimos las disminuciones y comenzamos a subir recto. Y ahí tengo aproximadamente mis 10 centímetros. Miren, ¿ven? Ahí está, 10 centímetros. Recuerden que les dije que era desde el azul hasta finalizar. Ahora, para la parte de arriba vamos a cerrar con medios puntos. Voy a acercar un poquito más. Ahí está. Solo tomando la hebra de adentro. ¿Listo? Una de este lado. Una del otro lado. Siempre la que está por dentro. Y vamos a ir cerrando con medios puntos altos. La que sigue. De cada lado y medio punto. Nuevamente de este lado. Vamos a ir resultando esta hebra que nos quedó aquí, lazada, medio punto de este lado, medio del otro y cerramos. ¿Ven? Lazada, una hebra de este lado, una del otro y medio punto. Y así vamos a ir cerrando hasta terminar. Bueno, entonces es así como nos va a quedar en la parte de arriba. ¿Ven? Y ahora vamos a armar nuestro lazo. Con ayuda de una aguja lanera, yo la hebra la puse en doble, me salieron 4. Voy a introducir aquí en la mitad, nos vamos a ubicar en la mitad. Como yo voy a coser con blanco, voy a tomar desde el blanco. ¿Listo? Así. Y aquí vamos a empezar a doblar. Mira, vamos a doblar de esta manera. Aquí. ¿Ven? Así. Y así. Como formando un lazo. Bueno, como formando no, eso es lo que vamos a formar, un lazo. ¿Vale? Entonces esta parte de aquí lo que voy a hacer es hacer un nudo que más adelante, si se llega a ver, pues solo tenemos que cortarlo o ocultarlo. ¿Listo? Y vamos a ajustarlo para que le dé forma a nuestro lazo. Bien, siempre que la parte del cierre blanco se pueda observar. Y continuamos aquí mismo dando pasadas de un lado a otro. Que entre y salga siempre por el mismo espacio. Listo, que si introducimos por el blanco debe salir por el blanco.
así de esta forma. Pues ya ustedes verán qué grueso le dan a el centro. ¿Listo? Entonces voy a alejar mi cámara y te voy a mostrar. Es así como va quedando nuestro gorro. ¿Ven? Por la parte de atrás se va a ver así. Por la parte de adelante así. A la hora de colocarlo pues nos va a quedar el lazo en la parte de arriba. ¿Ven? Esta parte siempre va a quedar a un lado y se va a observar. ¿Listo? Entonces, mis amores, la verdad es que espero que sea de su agrado, que les guste, que puedan realizarlo. No olvides dejar tus comentarios, compartir mis tutoriales. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, pues también puedes escribirnos y ahí estaremos respondiendo, ¿vale? Entonces ya por la parte de adentro cerramos bien y perdemos hebra aquí mismo para que no se vaya a ver por la parte de afuera. Listo, cortamos y listo. Entonces es así como queda nuestro gorro. No siendo más, pues mis amores, las espero en un próximo tutorial. Bye bye.